Ya dijimos que cuando los Borbones ganan la guerra de sucesión española, una de las consecuencias evidentes es el cambio de dinastía reinante en España. Se extingue la dinastía de Austria, que ahora ya solo quedará representada por los Austria-alemanes, muy lejos en Europa, y aquí en España comienza la dinastía de Borbón, con el nieto del rey de Francia, que va a ser Felipe V de España. Pues bien, aparte de esa consecuencia evidente y del hecho de que a partir de ahora, todo el 18, la política exterior de España va a ir completamente asociada a la de Francia, porque evidentemente la alianza familiar se va a imponer sobre cualquier otro interés político exterior, también tenemos una consecuencia más sutil, más profunda, a nivel interno, que es el absolutismo borbónico. Es decir, la forma de gobernar que tienen los Borbones en Francia, la forma de gobernar que protagoniza, que caracteriza a esa dinastía, se va a instalar también ahora en España, en el nuevo reino controlado por los Borbones. Bien, básicamente el absolutismo consiste en centralización y uniformidad, aparte de otras medidas que también toman los Borbones en esa primera mitad del siglo XVIII, que es cuando se implantan en España, principalmente. En cuanto a la centralización y la uniformidad. En primer lugar, decir que los Borbones son monarcas absolutos. ¿En qué consiste ese modelo de Estado de la monarquía absoluta, cuyo máximo representante es precisamente Luis XIV, el abuelo de Felipe V? Consiste en que el Estado, es decir, la nación, el país, se identifica totalmente con el rey. El lema del absolutismo es: el Estado soy yo, el rey. Es decir, el rey es quien gobierna, lo hace por derecho divino y sin absolutamente ningún límite. O sea que esos límites que sí respetaban la dinastía de Austria, por ejemplo, respetando los fueros, las tradiciones de algunos territorios, etc., ahora quedan completamente anulados. El Estado soy yo, el Estado es el rey, un rey completamente absoluto, sin ningún límite, que no comparte su poder con absolutamente nadie, por antigua o importante que fuese esa institución antes de su llegada. Bien, por tanto, una monarquía absoluta de origen divino. Ir en contra del rey sería igual que ir en contra del mismísimo Dios. ¿Qué más? Bien, ya durante la propia guerra de sucesión, los Borbones empiezan a hacer medidas que dan una idea de su absolutismo. En primer lugar, el alistamiento forzoso, alistamiento obligatorio. ¿Qué significa esto? Lo detallaremos bastante más adelante, pero significa que todos los españoles, todos los ciudadanos tienen un deber para con la patria, que es alistarse en la guerra. Por tanto, todos los que no apoyan al Borbón, como por ejemplo los de la Corona de Aragón, son a la vez traidores y desertores, porque están faltando a ese deber para con el rey, que constituye luchar y tomar las armas por él. En fin, también se ponen en la guerra cuotas de armamento. Eso significa que todas las fábricas, las protofábricas, fábricas primitivas que hay en España, manufacturas, gremios, tienen que dirigir necesariamente, obligatoriamente, una parte de su producción a armamento. Armamento para que el rey haga la guerra. Necesariamente. Esto supondría una intervención por parte del Estado, que es el rey, en el sector secundario, en la industria española. Sea cual sea tu fábrica, tienes que dedicar parte de esos recursos industriales, mano de obra, recursos, materias primas, etc., a fabricar armamento para el rey. Quien dice armamento, dice también munición, uniformes para su ejército, etc. Y por último, también durante la guerra, los Borbones ya empiezan a introducir una reforma fiscal. ¿En qué consiste la reforma fiscal? Pues principalmente en racionalizar la recaudación de impuestos, que pasen por menos manos, sobre todo para evitar la corrupción, y también en empezar ya a introducir impuestos, lo veremos más adelante, sobre las clases privilegiadas. Los Borbones empezarán
a fiscalizar a la Iglesia. Con la nobleza no se atreverán, se intentará mucho más adelante, pero ya los Borbones empiezan a fiscalizar a la Iglesia, a intentar controlar a esa Iglesia que, dado que había sido un pilar fundamental en el catolicismo de los Austria, había amasado fortunas absolutamente gigantescas en España. Bien, además de esas primeras medidas que se toman durante la guerra. Después de la guerra, una vez finalizado el combate e implantada por completo y sin contestación ninguna la dinastía de Borbón en España, se toman otra serie de medidas de tipo ya organizativo interno. En primer lugar, las secretarías. Ese antiguo sistema polisinodial por el cual el rey se hacía asesorar por una serie de consejos territoriales y temáticos formados por nobles, queda completamente suprimido. El rey es un rey absoluto y por derecho divino. Ha aprendido y lo conoce todo por ciencia infusa. Por tanto, no necesita que nadie le asesore, ¿vale? Lo que sí necesita, por una cuestión organizativa, son secretarios. Se suprimen todos los consejos territoriales y temáticos y solo quedan 4 secretarías. Las secretarías serían una especie de superministerios actuales en los cuales un allegado del rey, normalmente también un noble de Borbón, se encarga de determinados sectores de la realidad del país en nombre del rey. No significa que asesoren al rey. El rey lo sabe todo. Simplemente obedecen sus órdenes y la aplican por la grandeza y la enormidad del imperio. Estas secretarías van a ser solo 4. Serán Guerra, Marina e Indias, Justicia y Estado. La Secretaría de Estado es la más importante. Es la que se encarga de la política exterior, de la diplomacia y al fin y al cabo de con quién estalla un conflicto. Bien, pero sin duda la gran reforma que realizan los Borbones de cara a centralizar y uniformizar el país con una uniformidad jurídica, es decir, todas las leyes en cada centímetro cuadrado del país, y administrativa, el mismo modelo administrativo en todos los centímetros cuadrados del país, serán los decretos de nueva planta. ¿Qué significa decretos de nueva planta? Pues básicamente, una vez se van conquistando territorios en la guerra de sucesión, se va tomando el control de la corona de Aragón, que es el territorio que no apoya a los Borbones. Básicamente, las instituciones centralistas del Reino de Castilla se imponen también en la corona de Aragón, suprimiendo todos sus fueros, todos sus privilegios jurídicos, instituciones tradicionales como el Justicia Mayor, todo eso olvidado, sepultado bajo una losa, borrado de los anales de la historia. Si os acordáis, uno de los motivos por los que la corona de Aragón apoyó al candidato a Austria es porque tenía un miedo tremendo de que los Borbones suprimiesen sus fueros. Pues lo primero que hacen los Borbones es suprimir sus fueros. O sea que ese miedo estaba completamente justificado. Los decretos de nueva planta básicamente van a suprimir en 1707 los fueros de Valencia y de Aragón, que son los primeros territorios en caer en manos del Borbón. En 1713 suprimirán los fueros de Mallorca y Baleares, y ya en 1716, tras una labor legislativa enorme para ir desmontando uno a uno todos los privilegios ciudadanos, etcétera, etcétera, de los antiguos condados catalanes, que tienen un origen medieval en sus privilegios y diferencias jurídicas, en 1716, 2 años después de acabar la guerra, se suprimen definitivamente también los fueros tradicionales y privilegios jurídicos de Cataluña, que había sido el último territorio en resistir la invasión borbónica, desde Francia y desde Castilla. En fin, ¿quién va a ser el único pequeño territorio que conserve esos fueros? Navarra. ¿Por qué los Borbones respetan el fuero vasco-navarro? Por 2 motivos. Primero, Navarra ha sido durante siglos una región muy asociada a Francia. De hecho, la dinastía de Borbón reinó también en Navarra en la Edad Media. O sea, tienen una unión histórica importante, una tradición en común,
Y segundo, y más importante, Navarra ha apoyado al Borbón, precisamente por este primer motivo que destacaba, a pesar de tener sus fueros y correr el peligro de perderlos por centralismo borbónico, han apoyado al candidato de Borbón, hay que agradecérselo de alguna manera, y lo más importante en cuanto a los fueros navarros, son fueros que prácticamente no dicen ninguna palabra en contra del centralismo que se quiere poner desde Madrid. Son fueros que hablan del respeto a la religión, del respeto a la propiedad comunal de la tierra allí donde exista, pero en general fueros que no chocan para nada con el objetivo de los Borbones de imponer el centralismo desde Madrid, mientras que los aragoneses sí que lo hacían. Por eso, los fueros navarros sí que son respetados, mientras que todos los demás son suprimidos por los decretos de nueva planta. ¿Cuál es el objetivo de los decretos de nueva planta? Por terminar con esto. Básicamente que en todo el territorio español, que ahora sería la península y América, existan las mismas leyes para todos, las mismas instituciones para todos, completamente leales y dependientes del rey, y una centralidad por la cual una ley que se decida aplicar en el despacho del rey, el rey es el Estado, lo decide todo, se aplique por igual, sin ningún tipo de reivindicación territorial, sin ningún tipo de cortapisa por una tradición que se interponga en los derechos de los ciudadanos, nada de eso. Todos esos fueros son suprimidos porque ahora España va a gobernarse como un solo territorio y todos los españoles van a ser exactamente iguales ante la ley, excepto la nobleza y el clero, evidentemente. Pero todos los españoles, vivan donde vivan, tienen esa igualdad jurídica, no porque ahora todos tengan los mismos privilegios, sino porque ahora ninguno tiene ningún tipo de privilegio, sea de donde sea. Bien, pues aparte de esto, de la uniformidad jurídica y administrativa, otro elemento de centralización sería ya la división provincial. España, que estaba dividida organizativamente en un batiburrillo de señoríos, sobre todo el señorío de Cuenca, el ducado de no sé qué, el marquesado de Medina Sidonia, ahora se divide desde el centro. Se va a dividir, siguiendo el modelo francés, en departamentos, que serían el germen de las provincias actuales, y lo más importante, en capitanías generales. Una capitanía general es un territorio amplio que podríamos equiparar a las actuales comunidades autónomas, en el cual gobierna un militar. O sea, los Borbones implantan una serie de niveles distintos en la administración pública. Arriba estaría el rey con sus secretarios, luego los capitanes generales, que son militares completamente leales al rey, luego estarían a nivel provincial los intendentes, también completamente leales al rey, y por último en las ciudades estarían los corregidores. Continúan manteniendo el nombre que tenían los alcaldes, corregidores, desde la etapa de los reyes católicos, pero ahora todos estos cargos, del primero al último, son designados por el rey. Ya no hay ni votaciones falsas como el sistema de insaculación, ni debate en las cortes, ni debate en los consejos, nada de nada. Desde el secretario de Estado, que es el segundo hombre más importante de España, al último alcalde del último pueblo, corregidor, de la última ciudad o villa pequeña de España, son designados por el rey. Nada de votaciones, ni de respeto a las tradiciones catalanas, ni nada parecido. Todos los cargos que gobiernan esta nueva división territorial, en capitanías generales e intendencias, provincias, y todos los funcionarios que asumen el control de esos territorios son designados por el rey, sin ningún tipo de cooperación de ninguna otra instancia o institución tradicional. Bien, esto en cuanto a la centralización administrativa territorial. Los otros dos puntos importantes también tienen mucho que ver con esta idea de los Borbones de que el rey, y por tanto la cabeza del Estado, lo controle todo, sin ningún contrapoder que pueda hacer que sombra. En primer lugar, tenemos que hablar del regalismo. El regalismo es básicamente la política que aplican los Borbones para el control de la Iglesia católica.
Los Borbones se encuentran en una iglesia católica que en España es súper poderosa y súper rica y evidentemente quieren su parte. Principalmente el regalismo va a intentar el control político y económico de la iglesia. Es decir, controlar a esas grandes instituciones que pueden tener ascendente entre el pueblo, que pueden alterar la opinión pública en una dirección o en otra, y también ese enorme poder económico y territorial que tiene la iglesia. ¿Cómo se va a aplicar este control político y económico? Por partes, con distintas medidas. En primer lugar, el Estado, a partir de ahora, igual que designa a todos los funcionarios de la administración pública, designa también a los altos cargos de la iglesia. El Estado borbónico va a tener la potestad de designar a todos los cargos, incluidos los sacerdotes de las parroquias más pequeñas. Evidentemente, el Estado no se va a molestar en elegir por sí mismo a los sacerdotes, pero sí a los abades, obispos, arzobispos, deanes, cardenales, en fin, la gente que de verdad tiene un cargo importante, que merece la pena ser controlado o designado. Y también, aparte de los cargos, el tema de los impuestos. Como os decía antes, en la fiscalidad en la guerra, los Borbones ya introducen por primera vez, cosa revolucionaria, el tema de cobrar impuestos a la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica va a pagar ahora algunos impuestos, sobre todo relacionados con los beneficios que sacan a la tierra y con la posesión de propiedades? Pues sobre todo porque los Borbones se dan cuenta de que la Iglesia tiene muchísimas propiedades agrícolas, muchísimas, y gana auténticas fortunas con el arrendamiento a campesinos de esas propiedades agrícolas, y segundo, porque tiene muchísimas propiedades no agrícolas, propiedades urbanas. La Iglesia Católica tiene talleres, almacenes, como digo, muelles portuarios para el comercio con América, posee carreteras, posee molinos, posee propiedades urbanas de todo tipo, incluso prostíbulos, todas las cuales le generan una renta enorme cada año. El Estado considera a la Iglesia un tenedor más, un propietario más, como podría ser cualquier burgués, y aunque no va a meter la mano en el cepillo, porque se entiende que eso son donaciones para obras pías, para obras de piedad, sí que fiscaliza esos beneficios que son como los de cualquier otro burgués. La renta de la tierra, la renta de los edificios urbanos, eso va a ser fiscalizado. Por tanto, la Iglesia va a empezar a pagar algunos impuestos. ¿Dónde se regula todo esto? ¿Dónde queda todo esto firmado, atado y bien atado? En el concordato con la Santa Sede de 1737. Un concordato con la Santa Sede es siempre un acuerdo entre un país, en este caso España, y la Santa Sede. La Santa Sede hoy en día sería el Vaticano, el Papa. En esta época son los estados pontificios, básicamente como un gran ducado o señorío feudal que posee el Papa en Italia, ¿vale? La Santa Sede, los estados pontificios. Hoy en día tenemos vigente un concordato con la Santa Sede de 1978, pues en la época se firma el concordato de 1737 entre Felipe V y algunos de los papas. Bien, ¿qué se firma en ese concordato? Sencillamente, se reconoce a los Borbones la potestad de todo esto que hemos comentado, de designar los cargos, al menos los más importantes, y de cobrar algunos impuestos a la Iglesia. ¿Por qué acepta el Papa toda esta serie de restricción de sus privilegios en España, podríamos decir? Lo acepta simplemente porque entiende que ese gran poder católico que eran los Austrias se ha venido abajo, que el protestantismo, que reniega completamente del Papa y de su corrupción, está creciendo en Europa y por tanto no tiene ninguna intención de que el rey de España y también el de Francia, simplemente por una pugna económica, se pasen al protestantismo. No tiene ninguna intención de que eso ocurra, por tanto tiene que ceder en cierta o en gran medida al regalismo borbónico, simplemente para no perder su influencia sobre millones de fieles católicos que, si los reyes borbones se enfadan, podrían pasarse al protestantismo.
ahora que ya sus líderes no son fanáticos ultracatólicos como habían sido los Austria. En fin, decir simplemente que este regalismo borbónico va a tener su culminación, su punto clave, en la expulsión de los jesuitas, en 1767. No lo he indicado aquí. En 1767 se expulsa de España, y mucho más importante, de todas sus colonias americanas, a los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Básicamente una orden de monjes, como los franciscanos, como los benedictinos, que se dedican a ir por ahí evangelizando, pidiendo limosna, etcétera, etcétera, lo típico, la labor de un monje, mendicante, un fraile nómada, podríamos decir. Pero hay una cosa que hace que los jesuitas sean especialmente molestos para los borbones. Mientras que todas las órdenes de monjes tienen 3 votos, castidad, pobreza y obediencia a las leyes, los jesuitas tienen un 4º voto, que es la obediencia absoluta al Papa. Son la única orden religiosa que pone la autoridad del Papa por encima de cualquier otra autoridad. Evidentemente los borbones, que están sacudiéndose el control de cualquier institución que no sea el propio rey en España, no puede aceptar que los jesuitas deban su lealtad a un poder diferente al del rey. Por eso, en 1767, después de un montón de llamamientos a la obediencia de los jesuitas, renunciando a su obediencia al Papa, que siempre son rechazados, los jesuitas son rodeados por el ejército en una operación muy pormenorizada. Todos los monasterios jesuitas de España y de la India, sobre todo en España, son rodeados por el ejército, son apresados todos los jesuitas y son dirigidos a los puertos mediterráneos. Aquí pasa una cosa curiosa con la expulsión de los jesuitas, a los cuales, por supuesto, se les quitan todas sus propiedades. Los jesuitas son muy adinerados y ese es otro motivo más para el rey para expulsarle, ¿vale? Quedarse con sus propiedades. Pasa una cosa muy curiosa. Los jesuitas son apresados en todos los puntos de España y son dirigidos a puertos mediterráneos. ¿Para qué? Para embarcarle en una flota y ser desembarcados en el Vaticano. Si tanta obediencia queréis deber al Papa, idnos con el Papa. Pues bien, cuando los barcos españoles se acercan a la costa de los estados pontificios, el Papa dice que no está dispuesto a aceptar una transgresión tan seria como es la expulsión de los jesuitas. O sea, una cosa era el concordato y otra cosa es eso, expulsar a miles de monjes católicos de un país entero. Por tanto, cuando los barcos cargados de jesuitas se acercan a la costa de los estados pontificios, los cañones de las baterías costeras del Papa abren fuego. Disparan contra los barcos cargados de jesuitas. No son disparos en serio, podríamos decir, son disparos de advertencia, pero dejan muy claro a los capitanes de los barcos que el Papa no está dispuesto a acoger a los jesuitas, porque eso sería renunciar ya por completo a toda su autoridad como líder espiritual. Por tanto, los jesuitas, que ni pueden desembarcarse en el Vaticano, ni pueden volver a España, van a desembarcar en la isla de Córcega y ahí van a malvivir durante 30, 40, 50 años, en muchos casos, hasta que mueren de viejos, sin que ninguna de las dos potencias se avenga a que regresen a ninguno de los dos países. En España no se aceptará la vuelta de los jesuitas hasta 1815, o sea, 48 años después de su expulsión. Los pocos supervivientes que quedan en Córcega regresarán a España totalmente envejecidos. Pero es un episodio curioso de enfrentamiento entre el regalismo borbónico y un papa que está dispuesto a aceptar poquito a poco ceder parte de su poder tradicional, pero no está dispuesto a ceder tanto, un insulto tan grande como el de la expulsión de los jesuitas por parte de los borbones. Y por último, lo más sencillo, hablando del ejército y de la armada. Ya hemos dicho que, ya sabemos, que tanto el ejército como la flota española habían quedado completamente aniquilados, prácticamente del todo, en el siglo XVII, en las batallas de las Dunas y Rocroi. Por tanto, hay que hacer un ejército nuevo y una flota nueva. En primer lugar, los borbones introducen medidas absolutistas como el reclutamiento forzoso. Esto ya existía, la leva,
Pero ahora esa leva, el reclutamiento forzoso entre los campesinos, para que formen parte del ejército, también se aplica a la nobleza. Los nobles también tienen que hacer este primitivo servicio militar. Evidentemente, el pueblo librará las batallas, formará parte de la leva, del ejército, la infantería, y la nobleza dirigirá el ejército, formará la oficialidad, serán los oficiales y los altos cargos. Pero ya esto da una idea de que los Borbones empiezan a recortar también privilegios a la nobleza. La nobleza, que nunca se había visto sujeta al liderazgo militar del rey, ellos eran sus propios altos cargos, tenían sus ejércitos privados, etc. Ahora sí que tienen que ceder a su hijo para el reclutamiento forzoso, para formar parte de los cargos de la oficialidad del ejército real. ¿Qué más? Innovaciones. Hay una circunstancia positiva de cara a modernizar el ejército y la flota, que es que apenas queda ni ejército ni flota. Por tanto, es mucho más fácil construir desde cero que eliminar algo para volverlo a crear. Ya se encargaron franceses e ingleses de eliminar nuestro ejército y nuestra flota. Por tanto, prácticamente se reconstruye desde cero con un modelo más moderno y eficiente. En primer lugar, la organización del ejército en tercios, que tantísimas victorias había dado la monarquía hispánica, se sustituye por la más moderna en regimiento. ¿En qué consiste esto? Básicamente, si los tercios tenían una estructura en la cual el cuerpo principal del ejército estaba compuesto por piqueros, hombres con armas cuerpo a cuerpo, y pequeñas secciones de mosqueteros, hombres con armas de fuego, ahora se va a reducir cada vez más la proporción de cuerpo a cuerpo, de infantería con pica, y vamos a pasar a una búsqueda de un modelo militar en el cual lo que prime sea la potencia de fuego. Que cada soldado tenga su arma de fuego, aunque no tenga un compañero con un arma cuerpo a cuerpo para protegerle de la caballería. Este modelo después será el que evolucione hacia el modelo napoleónico, en la cual cada soldado lleva su fusil armado con una bayoneta para autoprotegerse de la caballería. Pues así reconstruyen los Borbones el ejército español, dejando atrás el combate cuerpo a cuerpo, las picas, anticaballería y maximizando la potencia de fuego de los ejércitos. ¿Qué más? Ejército permanente profesional pagado por la hacienda. Este ejército también, como los tercios, va a ser un ejército permanente que siempre se mantenga armado y en entrenamiento, pero una cuestión muy importante, va a ser pagado por la hacienda. Es decir, no se va a permitir que nunca el pago del ejército dependa de una partida de oro llegada de América, una partida especial de impuestos llegados desde Cataluña, como el caso de los segadores, no. Ahora, para asegurar que el ejército siempre esté bien pagado, hay una partida reservada en el tesoro anual, en la hacienda, siempre para pagar al ejército. ¿Para qué? Para evitar problemas que surgieron en la monarquía hispánica, como era la deserción de los soldados, que se echasen al bandidaje y al saqueo de sus propias ciudades, que no luchasen con la moral alta, que estuviesen infraalimentados, en fin, todo lo que había acabado poco a poco minando con el poderío militar de los tercios. Todo eso se intenta evitar creando un colchón permanente con el que siempre mantener al ejército bien pagado y bien suministrado. Y por último, si hemos hecho esto con el ejército, también queremos reconstruir y modernizar la flota. Para esto se van a crear astilleros modernos que luego llegarán hasta nuestros días como sitios, zonas de fabricación de barcos, como son los de Ferrol, Cádiz y Cartagena, y también arsenales modernos. ¿Qué significa esto? Que ahora se van a construir barcos más grandes, más navegables que los típicos galeones españoles, que eran básicamente un mazacote flotante, como una cáscara de nuez, muy sólida, con mucho espacio para oro en su bodega, pero muy poco navegable para combatir naves más ligeras como las inglesas. Ahora se hacen barcos grandes, sí, pero con menos capacidad de carga a cambio de mucha mayor potencia de fuego. Es decir, barcos a la inglesa, construidos en serie, con un modelo típico, eficiente y dotados de un montón de cañones
que también se construyan en serie. Para terminar con esto, poner un ejemplo. En la batalla de la Armada Invencible, mientras que los barcos españoles eran muy distintos entre sí e iban armados con cañones de calibre muy distintos, por lo cual las balas de uno no servían para otro, los barcos ingleses iban armados todos con los mismos cañones. Cañones pequeños, pero muy rápidos de cargar y todos con el mismo tipo de munición. Con lo cual, si un cañón quedaba sin munición, o la munición se perdía o explotaba, podía disparar los proyectiles de un cañón aliado sin ningún tipo de problema. Ahora se intenta hacer eso también con la Armada Española. Reconstruirla con barcos más modernos, más navegables y sobre todo mejor armados y mucho más combativos para las guerras que se espera que, ahora que España es uña y carne con Francia, estallen en un futuro cercano contra el gran rival de los dos, que es Inglaterra. Y con esto terminamos el absolutismo borbónico.